Ese hedor agrio, todavía se aferra a mis recuerdos, como el moho a las viejas paredes de la venta, un rastro imborrable de una noche que desdibujó los límites de lo real, que nos arrancó la tranquilidad, que nos sumió en un abismo de miedo, de incertidumbre, de una verdad que nadie quería aceptar, que nadie se atrevía a nombrar en voz alta, en los rincones olvidados del agreste, donde las sombras se alargan, donde el silencio es más profundo, donde el terror aguarda paciente, con una sed insaciable, con una maldad ancestral esperando su momento, su próxima víctima, su próxima marca, su próxima recordatorio de que no estamos solos, de que hay algo más, algo terrible, algo que se arrastra en la oscuridad, esperando, siempre esperando. Mi nombre es Misael y soy un hombre sencillo del agreste de Pernambuco, un lugar de belleza ruda, de gente trabajadora, de atardeceres que tiñen el cielo de fuego, un lugar que hasta hace 2 años consideraba seguro, mi hogar, mi refugio, mi pedazo de mundo. Pero todo eso cambió una noche de luna menguante, una noche que trajo consigo una verdad escalofriante. Una verdad que se manifestaría en la venta de mi tío Ercilio, un edificio viejo de ladrillos y techo de zinc, que ahora, al recordarlo, se me antoja una fortaleza profanada. Un santuario violado por una presencia oscura, una entidad que ha dejado una cicatriz permanente en la tierra, en el aire, en el corazón de cada uno de nosotros que tuvimos la desdicha de presenciar su paso, de sentir su aliento frío, de escuchar sus pasos pesados en la quietud de la noche. Una quietud que ahora nunca es la misma, que siempre está cargada de una expectación ominosa, de una promesa de horror que se renueva con cada crepúsculo, con cada sombra que se alarga, con cada susurro del viento que parece arrastrar consigo el eco de su nombre impronunciable, el eco de su existencia incomprensible, el eco de su maldad sin fin. Había corrido la voz en susurros temblorosos que se extendían como el fuego en la hierba seca del Sertao, de que algo andaba muy mal en la región, algo que escapaba a toda explicación lógica, a toda razón natural, a toda comprensión humana. Algo que no era el caguarete, el puma o el lobo guará, los depredadores que conocíamos, los peligros a los que estábamos acostumbrados, los que podíamos nombrar, los que podíamos enfrentar con nuestras armas, con nuestra astucia, con nuestro coraje. No, esto era diferente, esto era algo más antiguo, más primigenio, más malvado. Algo que se movía con una inteligencia perversa, con una crueldad calculada, con una frialdad desalmada, dejando un rastro de horror y desconcierto a su paso, un sendero de muerte silenciosa que nos dejaba a todos sin aliento, con el corazón encogido por el miedo, por la impotencia, por la certeza de que estábamos frente a algo que nos superaba, que nos dominaba, que nos arrastraba hacia un abismo de terror que nunca antes habíamos imaginado. Los animales aparecían, gallinas, chivos, incluso un perro de caza robusto y valiente, todos secos, sin una gota de sangre. Como si hubiesen sido vaciados, drenados de su esencia vital, sin rastro de violencia visible en sus cuerpos inertes, sin desgarros, sin mordeduras, solo un pequeño orificio, a veces bajo el ala, o en el cuello una perforación minúscula limpia, demasiado limpia para ser obra de un depredador conocido, de un animal de carne y hueso, de un ser que cazara por hambre, por instinto, por necesidad. No, esto era diferente, esto era quirúrgico, preciso, metódico, una obra de arte macabra, una firma de algo que se deleitaba en el sufrimiento, en la agonía, en la desesperación, en la incertidumbre que nos consumía por dentro, día tras día, noche tras noche, esperando lo inevitable, el próximo hallazgo, la próxima víctima silenciosa en la mañana helada, bajo el sol implacable, observando el horror con ojos que no querían creer lo que veían, lo que sentían. La presencia maligna que se arrastraba por entre los arbustos secos, por los caminos polvorientos, acercándose más y más a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestros miedos más profundos, a la raíz misma de nuestra existencia tranquila y sencilla, ahora rota, destrozada por algo que no tenía nombre, que no tenía forma, solo un rastro de muerte, un hedor a podredumbre y terror, una promesa de que la oscuridad se hacía más fuerte, más audaz, más real con cada animal muerto, con cada susurro tembloroso, con cada mirada de pánico que se cruzaba en el pequeño poblado, con cada noche que se hacía más larga, más oscura, más aterradora, una noche que se convertiría en mi propia pesadilla, en mi propia realidad ineludible. Esa noche el silencio era diferente, un silencio denso, pesado, cargado de una expectativa aterradora, de una tensión palpable que vibraba en el aire, que se colaba por las rendijas de mi ventana, que se metía en mis huesos, que me erizaba la piel, que me hacía sentir una opresión en el pecho, una falta de aire que no era natural, que no era normal, que era producto de un miedo ancestral que se despertaba en lo más profundo de mi ser, de mi alma.
Estaba en mi cuarto, un calor pegajoso se adhería a mi piel como una segunda piel, y el ventilador solo movía el aire denso sin refrescarlo. Un aire que ahora parecía más espeso, más pesado, más cargado de una presencia maligna que se acercaba, que se arrastraba, que me envolvía lentamente, inexorablemente, como una mortaja fría y húmeda, asfixiándome, dejándome sin aliento. Con el corazón latiendo desbocado contra mis costillas, una batería de guerra que anunciaba la llegada de algo que no podía ser bueno, que no podía ser natural, que venía directamente de las pesadillas más oscuras, de los rincones más profundos del infierno, para reclamar lo que era suyo, para marcar su territorio, para dejar su huella indeleble en la tela de nuestra realidad, de nuestra existencia frágil y vulnerable. Cerré los ojos con fuerza, intentando dormir, intentando ahuyentar los pensamientos oscuros que pululaban en mi mente, intentando ignorar la inquietud profunda que me mantenía despierto, una sensación de que no estaba solo, de que algo nos observaba desde la oscuridad de la noche, más allá de la ventana, más allá de la puerta de madera carcomida por el tiempo, más allá de los límites de mi propia imaginación, de mi propia cordura, llevándome al borde de un abismo de terror que nunca antes había conocido, que nunca antes había sentido, que me hacía desear que el sol volviera a brillar con toda su fuerza, disipando las sombras que se alargaban, que se movían, que danzaban en la periferia de mi visión, en el rincón de mi mente, en el centro mismo de mi alma, una danza macabra que me prometía un final ineludible, un encuentro cara a cara con lo desconocido, con lo que acechaba en la negrura infinita, con lo que me susurraba promesas de oscuridad eterna, de dolor perpetuo, de una existencia sin esperanza, sin luz, sin retorno. Fue entonces, en el corazón de esa quietud opresiva, que lo oí pasos pesados, arrastrados como si algo de gran tamaño se moviera con dificultad, con una fuerza descomunal que hacía vibrar la tierra bajo la venta. Bajo mi cuarto, bajo mi cama, bajo mis propios huesos, un estremecimiento que me recorrió de pies a cabeza, paralizándome, dejándome sin aliento, con el corazón latiendo desbocado contra mis costillas. Una batería de guerra que anunciaba la llegada de algo que no podía ser bueno, que no podía ser natural, que venía directamente de las pesadillas más oscuras, de los rincones más profundos del infierno, para reclamar lo que era suyo, para marcar su territorio, para dejar su huella indeleble en la tela de nuestra realidad, de nuestra existencia frágil y vulnerable. Una amenaza silenciosa que se acercaba, lenta pero implacablemente, a mi refugio, a mi santuario, a mi última línea de defensa contra la oscuridad que se cernía sobre nosotros, sobre mí, sobre todo lo que conocía, sobre todo lo que amaba, sobre todo lo que era. El sonido de raspaduras metálicas comenzó, suave al principio, un roce apenas perceptible, luego más y más fuerte, rítmico, como garras enormes arañando la pared externa de mi cuarto, una pared que sabía de concreto sólido, que sabía de resistencia, que sabía de seguridad, pero que ahora parecía ceder bajo la embestida implacable de una fuerza invisible, de una presencia que se movía con una intención calculada, con una malevolencia fría, con una determinación inquebrantable, acercándose cada vez más a mi ventana, a mi refugio, a mi último bastión de seguridad, mientras mi cuerpo entero se tensaba, mis músculos se contraían, mi sangre se helaba en mis venas, y un sudor frío empapaba mi frente, mi espalda, mis manos, mientras la oscuridad de la noche se hacía más densa, más opresiva, más amenazante, envolviéndome en un manto de terror que no me permitía moverme, que no me permitía gritar, que no me permitía respirar, solo escuchar, solo sentir, solo esperar el momento inevitable, el momento en que todo terminaría, el momento en que la criatura finalmente revelaría su rostro, su forma, su verdadera naturaleza, su verdadero horror, un horror que se cernía sobre mí, que me ahogaba, que me consumía por completo. Una sombra, una silueta gigantesca. Vio la luz de la luna que se filtraba por la ventana, una oscuridad aún más profunda que la noche misma, una forma que no era humana, que no era animal, que era algo intermedio, algo aberrante, algo antinatural, algo que desafiaba toda lógica, toda razón, toda explicación posible, algo que se alzaba sobre mí, que me observaba con ojos invisibles, con ojos que no pude ver, pero que sentí sobre mí, que me juzgaba con una mirada que perforaba mi alma, que me hacía sentir pequeño, insignificante, vulnerable, a merced de una fuerza incomprensible, de un poder antiguo, de una maldad ancestral que se había despertado, que había regresado para reclamar lo que era suyo, para marcar su territorio con sangre y con miedo, una presencia abrumadora que emanaba una energía oscura, gélida, que me envolvía, que me absorbía, que me arrastraba hacia un pozo sin fondo, hacia un vacío existencial donde solo reinaba el miedo, donde solo existía el horror, donde solo había silencio, un silencio sepulcral que me decía que mi tiempo se acababa,
que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, que la inocencia había muerto, que la oscuridad había llegado para quedarse, para dejar su marca indeleble en mi alma, en mi cuerpo, en mi mente, en cada fibra de mi ser para siempre. Luego vino el hedor, ese hedor asqueroso. Nauseabundo, una mezcla putrefacta de bicho sucio, de carroña en descomposición, de hierro oxidado, de sangre seca, un aroma que invadió mi cuarto, que se metió por mis fosas nasales, que me ahogó, que me hizo cerrar los ojos con fuerza, con la esperanza de que al abrirlos de nuevo todo hubiera desaparecido, que todo hubiera sido solo un mal sueño, una alucinación producto del miedo, de la soledad, de la noche interminable, de la locura que se apoderaba lentamente de mi mente, de mi cordura, de mi capacidad de discernir entre lo real y lo imaginario, entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y la desesperación. Pero sabía en lo más profundo de mi ser que aquello era real, que aquello estaba allí, justo al otro lado del cristal, al otro lado de la pared, esperando, observando, acechando, con una paciencia infinita, con una crueldad sin límites, con una sed insaciable de terror, de agonía, de destrucción, una criatura sin forma definida, sin rostro visible, pero con una presencia palpable, con un aliento que olía a la muerte misma, a la putrefacción de 1000 años, a la desesperación de un sinfín de víctimas, a la oscuridad más absoluta, más primordial, más terrorífica. La mañana llegó trayendo consigo una luz tenue, un alivio efímero que no logró disipar la negrura de la noche anterior, la pesadilla que se había vuelto realidad, la certeza de que algo terrible había sucedido, algo que nos cambiaría para siempre, que nos marcaría el alma, que nos robaría la paz, que nos haría mirar las sombras con un miedo renovado, con una desconfianza constante, con una paranoia que se apoderaría de cada uno de nosotros. Vaqué a la venta, con los músculos todavía tensos por el terror, con la mente nublada por las imágenes, por los sonidos, por los olores que se negaban a abandonar mi memoria, a pesar de la luz del sol que intentaba abrirse paso entre las nubes, entre los árboles, entre los escombros de mi cordura, entre los fragmentos de mi antigua vida, una vida que ahora parecía lejana, irreal como un sueño que nunca existió. Lo vi en la puerta de acero de la venta, que era tan sólida, tan fuerte, tan inexpugnable. 3 surcos profundos, rectos, como si hubieran sido trazados con una herramienta afilada. Con una fuerza sobrehumana, con una precisión escalofriante, 3 heridas abiertas en el metal frío, una prueba irrefutable de lo que había ocurrido, de lo que había acechado en la oscuridad, de lo que había estado al otro lado de mi ventana, de mi cuarto, de mi pesadilla más vívida, más real, más aterradora, una marca de posesión. Una firma de algo que quería que supiéramos que había estado allí, que había pasado por allí, que había dejado su huella para que todos la vieran, para que todos la temieran, para que todos supieran que estábamos bajo su ojo vigilante, bajo su control, bajo su dominio. Y en la ventana de mi cuarto, marcas de uñas, surcos más finos, menos profundos, pero igual de aterradores, rasguños que parecían haber sido hechos por garras, por algo que no tenía manos, por algo que no tenía dedos, por algo que solo buscaba rasgar, desgarrar, marcar su presencia con violencia, con una brutalidad calculada, con una malevolencia implacable, dejando su sello indeleble en la tela de nuestra realidad, de nuestra existencia, de nuestro mundo que ahora se sentía más pequeño, más vulnerable, más expuesto a las fuerzas oscuras que se movían en las sombras, en los rincones olvidados, en los lugares donde la luz del sol no se atrevía a entrar, donde el miedo reinaba supremo, donde el horror se manifestaba en su forma más pura, más primiqueña, más ancestral. Luego vino el relato de nuestro vecino, el señor Damião, un hombre viejo y sabio, con arrugas que contaban historias, con ojos que habían visto mucho, pero que ahora reflejaban un terror que nunca antes le había visto, un pánico que lo hacía temblar, que lo hacía tartamudear, que lo hacía mirar a su alrededor con una desconfianza palpable. Sus gallinas, todas muertas, yacían en el gallinero limpias, vacías, sin una sola gota de sangre en el suelo, en las plumas en sus cuerpos inertes, solo un pequeño agujero bajo el ala, un orificio minúsculo, preciso, quirúrgico, como si una aguja invisible hubiera succionado la vida de sus cuerpos, dejando solo cáscaras vacías, recipientes sin alma, sin sustancia, sin el más mínimo rastro de la vitalidad que antes las había animado, que antes las había hecho correr, picotear, cacarear, ahora silenciadas para siempre, víctimas de algo que escapaba a nuestra comprensión, a nuestra lógica, a nuestra razón, a nuestra capacidad de aceptar lo inaceptable, de entender lo incomprensible, de racionalizar lo irracional, de darle sentido a lo que no tenía sentido, a lo que solo inspiraba terror, a lo que solo generaba pánico, a lo que solo nos recordaba lo frágil que era nuestra existencia, lo insignificantes que éramos frente a la inmensidad de lo desconocido, de lo incomprensible.
de lo que acechaba en la oscuridad, esperando su momento, esperando su oportunidad, esperando su próxima víctima, su próximo trofeo, su próxima demostración de poder, de dominio, de control sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, sobre nuestro destino. Otros relatos en la región comenzaron a surgir, susurros que se extendían como el fuego en la hierba seca del agreste, historias de apariciones, de sombras fugaces, de sonidos extraños en la noche, de animales mutilados sin sangre, de marcas inexplicables en las puertas de las casas, en las ventanas, en las cercas, en los árboles, en todo lo que podía ser tocado, rasgado, marcado por la criatura. Hablaban de una criatura que corría en 4 patas, con una velocidad sorprendente, con una agilidad sobrenatural, una ráfaga oscura que se movía tan rápido que apenas podías verla, pero que también podía alzarse sobre 2, una figura alta, imponente, una sombra que se movía con una gracia macabra, con una intención oscura, con una presencia que helaba la sangre, que erizaba la piel, que hacía que los pelos de la nuca se pusieran de punta, que hacía que el corazón se encogiera de miedo, de pavor, de terror puro, una entidad que parecía sacada de las leyendas más antiguas, de los cuentos de advertencia que las abuelas contaban a los niños para que no salieran solos por la noche, pero que ahora se había vuelto real, tangible, una amenaza que caminaba entre nosotros, que respiraba nuestro mismo aire, que acechaba en las sombras, esperando el momento oportuno. No cazaba por hambre, decían, no era un animal salvaje que buscaba sustento. No era un depredador común, no, su propósito era otro, más siniestro, más perturbador, más macabro, más allá de nuestra comprensión mortal. Marcaba territorio, marcaba su presencia, marcaba su derecho sobre estas tierras, sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, sobre nuestro destino, dejando una huella indeleble, una cicatriz profunda en la tierra, en el metal, en los cuerpos de los animales, en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el tejido mismo de nuestra realidad, una marca de posesión, una marca de advertencia, una marca de que habíamos sido elegidos, de que éramos parte de su macabro juego, de que no había escape, de que no había huida, de que estábamos atrapados, indefensos, a merced de su voluntad, de su capricho, de su crueldad infinita, de su maldad ancestral que se había despertado, que había regresado para reclamar lo que era suyo, para imponer su dominio, para dejar su sello en todo lo que tocaba, en todo lo que veía, en todo lo que reclamaba como propio. Los surcos en la puerta de la venta permanecen allí hasta hoy como una prueba silenciosa, una evidencia tangible de lo que vi, de lo que sentí, de lo que nos acecha, de lo que se mueve entre las sombras del agreste, esperando, siempre esperando su próximo movimiento, su próxima marca, su próximo recordatorio de que no estamos solos, de que hay algo más. Algo terrible, algo ancestral, algo que nos observa desde la oscuridad, desde el abismo, desde el corazón mismo de nuestro miedo, de nuestra desesperación, de nuestra inminente perdición. Y las marcas en la puerta de acero las veo todos los días, un recordatorio constante, una cicatriz que nunca sanará, una prueba de que el agreste no nos pertenece, de que somos solo invitados, a merced de lo que realmente lo había. La sed me consumió durante semanas, una fiebre ardiente devorando mi cuerpo, el recuerdo de sus ojos lisos, vacíos, grabados en mi alma como una cicatriz de miedo permanente. Mi nombre es Beto, y lo que les voy a contar sucedió hace apenas unos meses, cuando viajé con mi primo Junior a un rincón apartado de la Chapada Diamantina, en el corazón de Brasil. Habíamos heredado una propiedad vieja, olvidada, una extensión de tierra que, según los papeles, perteneció a nuestra bisabuela, pero que nadie había visitado en décadas. Nuestra misión era sencilla, o al menos eso creímos: limpiar el terreno, evaluar su estado y prepararlo para la venta. El sol de la chapada castigaba la tierra con una brutalidad sin piedad, y la sequía era inclemente, una presencia constante que agrietaba el suelo y marchitaba las pocas plantas resistentes. El aire era seco, caliente, y cada bocanada se sentía como inhalar arena fina. Pero al llegar a la finca, a esa parcela de olvido en medio de la inmensidad, un detalle me heló la sangre, una sensación de frío húmedo que contrastaba con el calor sofocante del ambiente. En el centro del terreno, casi engullido por la maleza alta y seca que luchaba por sobrevivir, se alzaba un pozo, una cacimba de piedra antigua, erosionada por el tiempo y el abandono. Era de una profundidad inescrutable, tan oscura que el ojo humano no alcanzaba a discernir su fondo. Un abismo de sombra. Y a pesar de la ausencia prolongada de lluvia, de la tierra agrietada hasta el extremo alrededor, de su interior emanaba un olor espeso, nauseabundo, a lodo viejo y moho húmedo, un hedor a podredumbre que no pertenecía a un lugar tan seco. Junior, siempre más sensible a las cosas que la lógica no podía explicar, lo sintió también.
Su nariz se arrugó con un gesto de profundo desagrado y su mirada se fijó en la boca circular del pozo, como si esperara que algo emergiera de ella. Él fue el primero en mencionarlo, con un hilo de voz que apenas rompía el silencio de la tarde. Dijo que escuchaba algo, un murmullo persistente, una letanía, voces suaves que parecían ascender desde las profundidades inalcanzables del pozo. Eran como ecos de lamentos, arrastrados por una corriente invisible. Yo escuché aguzando el oído, pero no distinguí nada concreto, solo el viento silbando entre las hojas secas de los árboles raquíticos, el zumbido monótono de los insectos que volaban alrededor, las cigarras con su canto incesante. Él insistió, su mirada ahora fija y perturbada en la boca del pozo. Susurró que no eran voces humanas, que era algo más antiguo, algo reptante, algo que no debería tener voz. Sus palabras me dejaron una inquietud, una semilla de miedo plantada en lo más profundo de mi ser. Pasamos el día trabajando, la pala pesada en nuestras manos, la maleza alta y resistente oponiendo una lucha constante. El sudor escurría a chorros por nuestras frentes, por nuestras espaldas, mezclándose con la tierra, formando riachuelos salados. La sed era constante. Un compañero inevitable y opresivo que nos obligaba a beber agua de nuestras cantimploras a cada momento. Un alivio efímero que nunca parecía ser suficiente. La tarde cayó lentamente, arrastrando consigo la luz del sol y trayendo un alivio fugaz del calor asfixiante, pero también una oscuridad densa que parecía absorber la poca luz restante, haciendo que las sombras se alargaran y distorsionaran, cobrando formas fantasmales. Preparamos una fogata rudimentaria, las llamas danzando con el viento, intentando crear un círculo de luz y seguridad en medio de la creciente penumbra. Pero la presencia silenciosa de la cacimba, a pocos metros de donde estábamos, era palpable, una entidad muda que observaba. Comimos en silencio, el crujido de las ramas secas bajo nuestros pies o de las brasas al arder era el único sonido audible aparte del crepitar del fuego. La tensión crecía con cada sombra que se alargaba y se hacía más profunda, con cada susurro del viento que Cunior interpretaba como una señal, un llamado. Él estaba intranquilo, sus ojos se movían constantemente hacia el pozo, su rostro pálido bajo la luz rojiza de la fogata. Yo intentaba racionalizarlo, decirme a mí mismo que era el cansancio, la sugestión, la historia antigua del lugar. Pero una parte de mí, una muy pequeña y asustada parte, comenzaba a creerle. Llegó la noche profunda y con ella una sed que nunca antes había sentido en mi vida, una sequedad en la garganta que me raspaba con una intensidad dolorosa, que me quemaba por dentro como si mis entrañas se estuvieran convirtiendo en polvo. Era una sed que iba más allá de la simple deshidratación, una necesidad primordial que me oprimía, que me forzaba a levantarse. Me levanté de mi improvisada cama, la cabeza dando vueltas. Una sensación de mareo que me hacía perder el equilibrio. Caminé sin rumbo fijo, mis pasos torpes y arrastrados sobre la tierra irregular, mis pies descalzos sintiendo cada guijarro, cada rama rota. No podía quitarme el pensamiento de la cacimba, de ese pozo oscuro, de esa fuente de agua que a pesar de todo el abandono y la sequía, parecía viva, pulsante, con una energía propia. Era una atracción irresistible, una fuerza que me calaba hacia ella. Me acerqué, mis sentidos en alerta máxima, mi corazón latiendo con fuerza inusitada contra mis costillas, un tambor desbocado en mi pecho. Escuché de nuevo, un sonido. Esta vez era inconfundible. Un golpe rítmico, suave pero constante, como agua chocando delicadamente contra las paredes de piedra, un chapoteo ligero, monótono, que se repetía una y otra vez, emergiendo de las profundidades. Era el sonido del agua, de un líquido moviéndose en la oscuridad. Mi linterna, que había tomado sin darme cuenta, se encendió con un clac, el haz de luz tembloroso en mi mano, mi pulso descontrolado. Apunté hacia el interior del pozo, la oscuridad parecía absorber la luz, tragándola, impidiendo que llegara al fondo, pero luego, lentamente, muy lentamente, una imagen emergió de esas profundidades insondables. Ella estaba allí, una mujer, o lo que parecía ser una mujer. Una figura espectral que ascendía desde la negrura. Sus cabellos, largos y abundantes, blancos como la espuma de un río revuelto, flotaban alrededor de su cabeza como una aureola acuática. Su piel, de un gris cadavérico con una palidez translúcida, brillaba con la humedad perpetua del pozo, reflejando el escaso rayo de mi linterna. Se movía, lentamente, increíblemente, con una agilidad antinatural. Estaba ascendiendo por las paredes de piedra desgastadas, sus dedos largos y finos y sus pies descalzos aferrándose a las irregularidades del muro como un lagarto trepador. Su cuerpo delgado, antinaturalmente flexible, se contorsionaba y estiraba con una gracia perturbadora. No tenía ojos. Esa fue la parte que me destrozó la mente, lo que me hizo temblar hasta la médula.
Solo piel lisa y pálida donde deberían haber estado las cuencas oculares. Una superficie pulcra y aterradora que me miraba sin verme, una ceguera que era más aterradora que cualquier mirada. Mis piernas temblaron, mis rodillas se doblaron bajo mi propio peso, una debilidad repentina me invadió. Mi voz se atascó en mi garganta, un grito mudo que quería escapar, que rogaba por salir, pero que se quedó atrapado, prisionero en mis cuerdas vocales secas. Ella levantó una de sus manos, de dedos tan largos y finos que parecían garras delicadas, y me ofreció una cumbuca de barro, una pequeña vasija llena hasta el borde de agua cristalina, tan límpida y brillante bajo el tenue haz de mi linterna que parecía irreal, un espejismo en medio de mi sed. Su voz, un susurro húmedo como el sonido de agua filtrándose por la tierra, resonó directamente en mi mente, no en mis oídos, una comunicación sin palabras que invadió mi conciencia. Bebe. Dijo o creí que dijo, y nunca más sentirás sed. Su rostro, ese lienzo liso y sin ojos, se inclinó ligeramente hacia mí, un gesto que debería haber sido de ofrecimiento, pero que se convirtió en una invitación escalofriante a la perdición. El terror me paralizó un instante, un momento eterno donde mi mente procesó la imagen de esa criatura, su oferta. La promesa de alivio inmediato a mi sed abrasadora y la certeza fría de una perdición eterna que venía con ella. Solté un grito o intenté soltarlo, un sonido ronco y gutural que se ahogó en mi garganta seca y rasposa, un gemido de puro horror que no pudo alcanzar el aire. Caí de espaldas, mis extremidades descoordinadas, la linterna rodando por la tierra áspera, su luz parpadeando de forma intermitente, creando sombras aún más grotescas. Me arrastré lejos, mis manos arañando la tierra, mis uñas rompiéndose, mis piernas corriendo sin control, sin dirección, el pánico dándome una fuerza irracional. No miré atrás. No pude. El sonido de mis propios cadeos, de mi corazón desbocado que parecía querer salirse de mi pecho, ahogaba cualquier otro ruido, cualquier posible llamado de la criatura. Por semanas, la fiebre me consumió sin piedad, una fiebre ardiente que me postró en la cama. Una sed insoportable que ningún vaso de agua, por grande que fuera, podía mitigar. Bebía y bebía, pero mi garganta seguía seca, mi cuerpo pidiendo más, siempre más. Mis sueños estaban llenos de pozo, de esa mujer pálida, de sus ojos vacíos y su oferta tentadora, un tormento recurrente que me quitaba el sueño y la paz. Adelgacé, mi cuerpo se debilitó hasta el punto de la extenuación, la sombra de su presencia me persiguió cada día, cada hora, cada segundo. Finalmente, con el paso de mucho tiempo, la fiebre cedió, dejando mi cuerpo exhausto y mi mente perturbada, pero la sed crónica, una sed que me acompañó por mucho tiempo después, una sed que a veces regresa con la fuerza de un viejo amigo indeseado, y el recuerdo vívido de esa visión, esa mujer sin ojos en el pozo, jamás me abandonaron. Nunca. Vendimos la propiedad a un precio de remate. Un precio ridículamente bajo para el tamaño del terreno, pero nadie quería arriesgarse. El comprador, un hombre de negocios que parecía no creer en supersticiones, que se burlaba de las historias de fantasmas y duendes, se arriesgó viendo una oportunidad económica. Pero a las pocas semanas volvió. Su rostro estaba pálido, más pálido de lo que el mío había estado, sus ojos desorbitados, su voz apenas un hilo. Un susurro tembloroso de incredulidad y terror. Dijo que la cacimba, la misma que había exhalado podredumbre y moho, ahora burbujeaba lodo, un fango oscuro y putrefacto que apestaba a muerte, un hedor tan intenso que hacía que la gente se alejara corriendo. Y que por las noches se escuchaban risas guturales y antiguas, que brotaban de la misma tierra, de las profundidades de la tierra, debajo de sus pies, risas que prometían una maldad sin fin.